Willis, integración entre la Policía Nacional y la gente de aquí de Agua de los Enfermos. El oficio de él era organizar partidos de fútbol y todo, pues porque él decía que a él le importaba mucho, le interesaba mucho que la policía se integrara a la parte de Agua de Dios. Decreto 414 del 5 de mayo de 1911. Artículo 1. Créase en cada uno de los lazaretos de Agua de Dios y Contratación un cuerpo de policía encargado de hacer cumplir las disposiciones sobre el aislamiento y demás que se hayan dictado o se dicten respecto al régimen de dichos establecimientos. Estos cuerpos de policía tendrán el carácter de cordones sanitarios y todos los residentes en Colombia están en obligación de respetarlos bajo las sanciones que establece el Código Penal. La situación de abuso que se daba por parte de la policía hacia el personal enfermo de lepra causó situaciones pues, de inconformismo también entre la misma población enferma. Se conoce de violaciones, se conoce de diferentes circunstancias que llevaron a que el enfermo en algún momento también pues empezara a rechazarlos y a protestar contra ellos. 1936. Se decide que el enfermo de Hansen que preste el servicio de policía interna dentro del leprocomio tenía que haber estado en servicio a nivel nacional, tanto como en la Policía Nacional o en el Ejército. Los llamados a cumplir esta función y únicamente la cumplían dentro de la parte que estaba dedicada o destinada a la reclusión de los enfermos. Vale la pena resaltar que las personas desde este punto, desde este retén, comenzaban a asimilar la función de policía por parte del sanatorio, de las directivas de sanatorio con esta policía enferma o interna. De aquí para allá era jurisdicción de ellos y la Policía Nacional respetaba a la actividad o la función de policía de ellos, como ellos respetaban a su vez la función de policía que se ejercía el cordón sanitario hacia afuera. Al no entrar ni salir ninguna persona sana del lazareto de Agua de Dios, se crea una policía interna, la cual cumplía funciones normales de policía hasta el año 1961. 1961. Mediante la Ley 148 del mismo año, se devolvieron todos los derechos civiles, políticos y garantías sociales consagrados en la Constitución Nacional a los enfermos de lepra. Este cuadro que pertenece a lo que era la policía interna. La mayoría de estos agentes aquí enfermos de Hansen, pero esta foto tiene la mayoría de todas estas personas que hay por entrevista que le he hecho a los familiares, que hay muchos en el pueblo, toda esta gente era procedencia políticamente, eran conservadores. Este señor acá adelante era el comandante de la policía, después fue primero Gustavo Lafuente, después Rafael Barrios, Juan Antonio Mora, el secretario del comandante de la policía, señor Segrera, Lucio, casi la mayoría de las personas que están acá, ellos vestían de caqui con su kepis ahí. Este señor que vemos al fondo acá, este último de acá, se llamaba Alfonso Montoya. Es que había un señor Nepomuceno de Aragón y él andaba muy ferviente, muy apasionado con la Revolución Cubana, y en esos días nacía el MRL de Alfonso López Miquelsen, y ese MRL era Movimiento Revolucionario Liberal, y entonces el señor era mecánico aquí en Agua de Dios, y entonces él arregló un bus de los que viajaban a Bogotá, y en las horas de la noche se tomó unas cervecitas y como por ahí 7, 8 de la noche, por ahí se subió en el bus y gritaba por el pueblo: ¡viva la Revolución Cubana! ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva el comandante Ernesto Che Guevara! Y al pasar por el frente de la policía, que no es donde está la policía ahora, sino más acá, viniendo hacia la iglesia, del comando de la policía actual hacia la iglesia, ahí funcionaba, en el primer piso, en la parte baja de la alcaldía, funcionaba esta policía interna de Agua de Dios, que no tenía nada que ver con la Policía Nacional. El señor Alfonso Montoya salió y le hizo pare, y el señor con su palanquita ya le abrió la puerta, se abrió la puerta del carro y se asomó por la puerta a decirle: a ver, señor Montoya, ¿qué le pasa? Y el señor Montoya sacó el revólver
y le pegó unos tiros. Y de ahí llevaron a Nepomuceno Aragón al hospital aquí local y murió al poco rato. Lo cierto es que esa noche hubo una sonada que mea culpa, yo estaba muy pollo, muy joven, pero yo fui uno de los que encabecé eso y le boté piedra a eso y le íbamos hasta meter candela, pero nos pusimos que meterle candela a eso ahí con la policía adentro. Quemábamos toda la manzana y era la parte más importante de Aguadillos donde funciona la alcaldía y los juzgados y todo. La Policía Nacional toma el control del pueblo ya que tiene conocimiento de que la enfermedad no es contagiosa, la enfermedad es una enfermedad como cualquier otra, pero no tiene contagio alguno. Y de esta manera el gobierno al ver que la policía toma control del lazareto y no le sucede nada a los policías, el gobierno da la cabida para que se cree la municipalidad del municipio de Agua de Dios. 23 de marzo 1963. Se declaró oficialmente inaugurado y mediante el decreto 317 el municipio de Agua de Dios. Como resultados encontramos que efectivamente se prestó un servicio de policía por enfermos de Hansen que estuvo comprendido entre el año 1907 al año 1961 cuando se presentó una sonada y generó el ingreso de la Policía Nacional dentro de la guarnición para controlar esta etapa. Dentro de este recorrido histórico encontramos que existieron reglamentos, ordenanzas, que definitivamente la nación vio la necesidad de generar esta clase de servicio, que la División Séptima de Policía cumplió servicios de policía allá y que dentro del transcurrir de todo este sufrimiento de este leprocomio, la policía tuvo cambios y reorganizaciones en las cuales se evidenció la diferencia de servicio de policía a través de los años. Ya las cosas han variado mucho, entonces la labor de la policía es diferente, ya no era el acorralamiento, por decirlo de alguna manera, sino la policía que ya entró, la Policía Nacional que ya entró a prestar el servicio que le corresponde misionalmente de prevención, de protección, de organización, de garantía de los derechos, de las libertades, en fin, de responder por la convivencia de los ciudadanos. Eliminar la policía interna del municipio y la entrada de la Policía Nacional significó que hubo un gran avance donde ya la comunidad definitivamente entendió que la enfermedad de lepra no necesitaba un manejo especial, sino que esa entrada de la policía generó una tranquilidad en la comunidad a partir de ese momento y es lo que hoy estamos viviendo en nuestro municipio. Es sobre los 50 años de nuestro bello municipio Agua de Dios, ver cómo sacamos a la famosa Ciudad del Dolor, hoy convertida en Ciudad de la Esperanza. Si hay alguna pregunta, a ver. Yo quiero hacer un comentario. Yo le oí a... No, es simplemente un comentario que yo le oí a Bernardo Hoyos en una oportunidad hablando sobre música y hablando sobre el maestro Calvo, que efectivamente él no había tenido nunca lepra, que sencillamente condición, digamos, humilde, llamarlo en la época, frente a la sociedad de Bogotá, que se ha enamorado de una mujer bogotana, y que entonces el padre se opuso rotundamente a ese noviazgo. Cuando ellos decidieron casarse, entonces el papá de la joven le exigió a él exámenes previos para el matrimonio y arregló eso con un médico para que el médico dijera que tuviera lepra. De tal manera que inclusive para darle el dictamen de que tenía lepra, a él lo embarazaron varios días, porque ya había concertado el matrimonio, estaba como adelantado todo. Y entonces el médico le dijo que
primero que pospusiera el matrimonio mientras le daba los exámenes. Luego entonces le dio unos exámenes y dijo que requería otros exámenes para estar seguro de ciertas cosas. Y así lo embolató un tiempo y luego entonces tampoco exactamente le dijo que tenía lepra, sino le dijo en una forma sutil que tenía una enfermedad extraña que requería un tiempo en una ciudad cercana a Bogotá. Entonces él le preguntaba que si se iba a Cachpay o que si se iba a La Esperanza. Y entonces el médico le dijo un poquito más abajo, hasta que le hizo comprender que era agua de Dios. En realidad, pues eso para él fue traumático desde todo punto de vista, pues se le acabó el matrimonio, la posibilidad de casarse con quien él amaba, y encima de eso, pues fue recluido efectivamente en agua de Dios. Él efectivamente allá en agua de Dios, yo tengo entendido, yo fui en 2 oportunidades a agua de Dios, y él no vivió dentro de las instalaciones de agua de Dios, sino ahí le acomodaron como una casita aparte, porque él estaba, yo conocí el piano, el verdadero piano que tenía allá. Y efectivamente, antes de viajar, hizo los 2 intermesos. Uno que le hizo a la novia para despedirse de ella, y que le hizo a la mamá, que es el inigualable. De todas formas, él hizo creo que 5 intermesos, ¿no? Sí. Y una cantidad de obras del mismo estilo, porque en realidad fueron excelentes. Sí. Pero en realidad pues es muy dolorosa la... Sí, perdone. Y aunque murió allá, nunca tuvo lepra. Pero fíjense lo curioso. Si usted pone en internet Luisa Calvo, hay una cantidad de publicaciones y hay una biografía, una mini biografía de él. Dice que nació en Boyacá, en Santander, en Gámez, Santander, y que después él tuvo contacto, después ingresó al batallón, guardia presidencial, dirigió bandas de música, y él hizo muchas composiciones. Y él sí se casó. Allá. Sí se casó. Y él se casó y el matrimonio le duró 2 años. Y después lo tuvieron que, se separaron y toda la cuestión. Y a él lo tuvieron recluido allá. Pero se casó con la joven de Bogotá. Sí. No. Sí, ahí está, y está el acta de matrimonio, y está toda la cuestión. Y entonces él compuso más de 200 canciones. Sí, más maravilloso. Y a él lo declararon enfermo de lepra. Sí, pero entonces él después quedó recluido allá en Agua de Dios y finalmente murió. Pero no de lepra. Eso es lo que... Dicen que no tuvo pero hay la constancia de que sí lo declararon leproso. Ahí está, es curiosa la cuestión. Sí. En todo caso, yo tenía Sí. esa... La doctora Rina nos dice que ella conoció la familia y que ella supo que fue una desavenencia que hubo con la familia y que lo separaron de los hermanos y que finalmente lo trajeron a las malas y lo recluyeron allá y lo declararon leproso, por eso lo dejaron. Y entonces él compuso, compuso el intermeso número 2 que lo podemos oír, porque con ese fue con lo que se presentó Víctor Hugo Ayala. Fue una de las primeras canciones que él interpretó y se hizo famoso con esto. La
No llores, madre mía, amor de mis amores, doquiera que tú vayas, irá mi corazón. Enferma está mi cuerpo, mi alma en su agonía, mi alma en su agonía. Dejarte el último beso y el posterior adiós, y el posterior adiós, madre mía. Adiós, serén bendito de perfumadas flores, marchitas esperanzas, fantástica ilusión. No llores, madre mía, amor de mis amores, doquiera que vayas, irá mi corazón. Doquiera que tú vayas, irá mi El aplauso para el teniente, ¿no? Una canción, si me permiten, esa es una canción que fue popularizada en México por Alfonso Ortiz Tirado, y entre los intérpretes también hubo un tenor muy famoso en esa época que la cantó, que fue Tito Esquipa. ¿Sí? Tito Esquipa, y creo que José Mujica también la interpretó. Esa Es una belleza de ha composición. tenido muchos intérpretes famosos y así. Miren, la enfermedad se llevó a tal extremo que cuando se fundó, no digamos el pueblo, porque se fundó más bien como una especie de prisión, una especie de presidio. Cuando la gente llegaba, le quitaban la cédula, perdían todos los derechos, incluso el derecho a ser ciudadano quedaba con un número y quedaban totalmente recluidos allá. Entonces era tal la gravedad de cómo se miraba la enfermedad. Y solamente el pueblo se vino a declarar como fundado, como municipio, como en 1947, ¿no? 1947 me parece que fue. 63, 1963. Entonces ya se declaró municipio, pero estaban, como les digo, los hospitales que estaban recluidos, eran varios hospitales los que había. ¿Y hoy hay leprosos allí o no? El pueblo sí, pero quedaban separados. Y después ya se pasó como, comparemos con el municipio de Cibaté, que Cibaté, acuérdense que en Cibaté estaban los frenocomios, había al pie de la escuela Jiménez de Quesada, había un hospital que lo llamábamos el bobocomio, porque no eran locos en sí, sino eran bobos. Y ellos salían, los dejaban salir de ahí por el pueblo, y yo de aquí de la escuela Jiménez me acuerdo que les llevaba uniformes que en vez de quemarlos los teñíamos con eso que llaman melillo, y le poníamos de negro,
y les regalábamos esos libros y ellos me querían muchísimo por eso, porque los vestíamos y todo. Y en cambio había para la salida hacia Granada, ahí había un hospital que ese sí era el de los enfermos gravísimos. Estaban unos que llamaban catatónicos, que son unos que se quedan parados, quietos, tiesos, y quedan así agachados. Y unos muchachos tomaban impulso y se venían y se le botaban contra el cuerpo, y con todo el impulso que tenían, nomás medio hacían así, y no los lograban tumbar. Y había otros que tenían el cuerpo carecía de esqueleto, de huesos. Eran metidos en una caja, como un poco de carne ahí, nomás se le veía el pelo y los ojos, y los tenían alimentados con un suero. Era por efectos de investigación, pero era algo impresionante. Yo viví eso ahí cuando estuve director de la escuela. ¿Perdón? Sí, eso después lo que harán, pero en este momento, por ejemplo, ustedes ven en Cibaté, ya esos hospitales no existen, sino uno que lo tienen totalmente aislado. El freno cómico. El freno cómico. Pero ya no es... Entonces, Agua de Dios, volviendo al cuento, que es lo que nos interesa, actualmente tienen un instituto en donde hay enfermos recluidos, todavía con lepra, pero ya no lo miran como algo contagioso, sino que hay una manera de contagio que es por la saliva y por cierto tipo de relaciones sexuales que se tengan. Me contaba Chiliza que dentro de la gente que hay hoy allá, que están inscritos y que reciben 1 o 2 salarios mensuales, hay unos que procuran hacerse inocular de la lepra para inscribirse y vivir de eso, más bien en vez de no estar haciendo nada. Pero digamos, general, en el caso, por ejemplo, de los lazaretos, había un impuesto en las mortuorias que fue instituido, creo que desde 1874 hasta, sí, hasta más o menos creo que hasta el gobierno de Reyes existió ese impuesto. Y uno, por ejemplo, en las investigaciones que hace en el Archivo Nacional y en las notariales, encuentra siempre en las liquidaciones de sucesiones, en las mortuorias, ¿no? Siempre está el impuesto del lazareto. En la policía, estando yo en servicio activo desde subteniente, me acuerdo que en el mes de octubre, a todos los miembros de la policía nos descontaban un día de salario para nosotros. Con esos dineros que se recogía en todo el país, se compraban los regalos para el aguinaldo de los policías que prestaban servicio en los lepropómicos. Entre los policías que prestaban servicio, ya no quedaban sino Contratación y Agua de Dios, había algunos policías que sí estaban, como dicen, picados con lepra, que no volvieron a salir de allá. Y los otros sí había policías sanos, como hoy día que ustedes van a Agua de Dios y encuentran gente totalmente sana. Y como les digo, hoy día ya a mí me sorprendió esa venta que hacían de lotes y todo, y casaquitas con piscina y todas las de la ley. Pero es que hoy es curable, o sea, por medios antibióticos. Sí, pero sin embargo existe el temor, ¿no? El temor de que de pronto mejor me alejo, mejor no le doy la mano a un leproso, como lo que usted me decía hoy del caso de los del SIDA. Sabemos que el SIDA no es contagioso, pero uno tiene prevención. Pero a mí me preocupa, yo trabajé con
intención de que cualquier cosa que me tocara el cuerpo me iba a impregnar de lepra. Bueno, esto lo que quería... Pero no, realmente fue terrible para mí. Encima de eso, como imagínense, la doctora con el reporte llegaba. Entonces me hicieron piquete. Me tocó decirles que no, que yo estaba en una dieta escrupulosa y que yo no podía comer nada. Y encima de eso, con unas ganas terribles de comer lo que me habían preparado. Y yo saqué lo que había llevado, mi sándwich de jamón, mi hamburguesa. A ver, Inesita. General, me asalta una curiosidad. Me asalta una curiosidad en relación con el maestro Calvo, Luis Calvo. Nunca se le deformaron sus dedos, nunca se le cayeron pedazos, siguió tocando, componiendo, y si quedó algún registro fotográfico de pronto de su familia. Yo tengo entendido, no sé, que él se casó ahí, tuvo hijos ahí, en el de No he leído si tuvo hijos, pero si sí sé que él se casó y que estuvo 2 años casado. Sí. Y luego se separó y quedó... Y tuvo varios hijos ahí. Es un dato que me parece de oídas haber escuchado. Esa es una buena pregunta. Sí, pero la curiosidad que me da es un registro fotográfico del maestro nunca lo mostró mutilado por la lepra. No, y a ver que en la información que hay en internet, ahí sale él y se ve bien, completamente. Aquí está la foto que acabo de mirar en la foto sale con... No. Acabo de ver, o sea que fuera de nunca se contagió. Yo no veo, ese no lo vi acá. Pero de pronto no ponemos la piel, pero no exactamente negra. No, porque yo... ese tipo de rugosidad no es de lepra, eso no es de lepra. La deducción que hace ella de que él siguió tocando, y nunca había... Yo sé que a él lo trajeron al Teatro Colón y creo que tocó en el Colón. Claro, con el cuaderno lo colocaron. La casa de él es un museo, y allá le cuentan a uno la historia, a nosotros que verdaderamente está toda. Allá se cuenta la historia que tuvo la enfermedad de Hansen y que hasta último momento la esposa lo acompañó, eso es lo que le cuentan. Pero eso fue otra que se pasó allá. Bueno, yo lo que quería... Bueno, pero es interesante que tengamos en Colombia una figura con tanto aura. Sí. Lo que yo quería de paso era destacar que la Policía Nacional de Colombia, como institución tan grande que es, en sus 127 años de organizada, ha tenido que prestar una cantidad de servicios que, pese a enfermedades, pese a tragedias de la naturaleza, pese a todo, la policía es la única institución que realmente está al frente de la comunidad y que ha soportado todo lo que ha tenido que soportar: enfermedades contagiosas, atender niños, ancianos, locos, viejos, y entregar su vida por defender a los demás seres humanos, a los animales y a todos. Eso es admirable. Ya que toqué ese punto, sí era doloroso ver cómo esa discriminación de las fuerzas militares que había hacia la policía y cómo a raíz de esta guerra, porque fue una guerra, prácticamente a la policía le tocó volverse un ejército, prácticamente armarse como un ejército, y pues entonces a costa de ese sacrificio humano tan grande que lo veíamos todo a diario, es que lo vienen a coger todas las fuerzas y ya se integraron, gracias, no gracias, sino dolorosamente a raíz de esta guerra que se vive en el país. Pero la discriminación era total entre los clubes, entre los oficiales. Sí, lo que pasa es una cosa. Hubo una gran diferencia desde un comienzo
entre lo que fueron las fuerzas militares y la Policía Nacional. Con el tiempo, la policía fue superándose, porque la policía estuvo conformada por policías municipales, policías departamentales, y hubo una parte en donde fundamentalmente hubo el problema gravísimo de que la policía o era conservadora o era liberal. Y entonces se presentaron los duelos y hubo la matazón. Y hay una serie de cosas que yo les puedo contar de historia de la policía, en donde, por ejemplo, cuando un policía se manejaba mal o era muy grave la cuesilla y todo, como castigo lo pasaban al ejército y tenía que quedar en el ejército prestando servicio durante 6 meses o durante un año. Y solamente hasta cuando Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República, como a los 27 días de estar el presidente, dictó un decreto en donde dijo: a partir de la fecha la policía sale del Ministerio de Gobierno y pasa al Ministerio de Guerra como cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. Y no la revolvió, porque dijo: las 4 fuerzas son las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y las 4 forman la fuerza. Y las 4 forman las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjense, y quedó la policía con su presupuesto aparte y todo. Y entonces, la esencia en sí de las fuerzas militares son la soberanía nacional, mientras que la policía es la convivencia de los ciudadanos. La convivencia de los ciudadanos. Allí es donde hay un oficial que era, creo que la Armada, que pasa a la policía, que es de los primeros directores del GAS. No. El primer director de la policía en la época moderna fue el teniente coronel Saulo Gil Ramírez Enoya, que él se graduó como subteniente del ejército y trabajó 1 año y medio en el ejército y se cambió a la Marina y estuvo en la infantería marina hasta llegar a mayor. Y después fue cuando lo llamó un gobernador de Bolívar, que era marino también, y que él estaba diciendo: yo quiero que usted venga porque lo quiero nombrar comandante de la policía, pero era la policía departamental. Y después fue que se nacionalizó la policía, que no la nacionaliza Rojas Pinilla, el que nacionaliza la policía fue Alberto Villegas Camargo. Y entonces, ahí después fue cuando ya se empezó a estructurar, y en el monumento a los generales, que está encabezado por el general Santander, en la escuela de primero figura el general Saulo Gil Ramírez Enoya, aunque él no se graduó en la escuela de cadetes de policía general Santander, sino primero figura Saulo Gil Ramírez Enoya y luego sí figura Bernardo Camacho Leiva, que es el primer oficial graduado en la escuela de cadetes de policía general Santander. Y de ahí en adelante, ya después, es que no se puede volver a nombrar, como hubo antes, abogados, directores de la policía, oficiales del ejército en servicio activo o en retiro, directores de la policía. Entonces, en estatutos de la policía dice que para ser director de la policía se requiere ser oficial general egresado de la escuela de cadetes de policía general. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto, en cualquier momento estoy en condiciones de hablarles sobre la historia de la Policía Nacional, que es una asignatura que yo dicto los cadetes. El mayor Amancio también fue también pasó a la policía. No, él se graduó en la Escuela General Santander y él sigue en la policía.
llamó escalafón complementario, él no podía ascender de ahí, de Mallorca, y él lo han dejado ahí porque es la consideración. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la asistencia. Los invitamos a degustar las achiras, los pan de yucas y los pan de bono. No se vayan sin comer.